viejecito a unos 300 metros de un pongo, y usted habrá escuchado lo que es un pongo, donde están los remolinos, donde están las olas, donde se voltean las embarcaciones si no sabes manejar. Y el motorista dijo, tranquilos, agarró su remo y ¡buf!, se metió una muyuna, y ahí tranquilos, nosotros asustados porque ya parecía que nos íbamos, y volvíamos una vez más al mismo lugar. Hay cristianos que viven así su vida, han llegado a Jesús, conocen a Jesús y intentan avanzar, pero una vez más vuelven. Hay un sinnúmero de situaciones que los atan a este mundo, hay algunas preocupaciones que los atan a este mundo. Su fe no es la suficientemente fuerte para despegar, para ir en pos de lo que Dios dice, para ir en pos, para creer en pos de lo que Dios ha prometido. Su fe no es lo suficientemente afirmada. ¿Por qué? Por la simple y llana razón de que su conocimiento en cuanto a lo que Dios dice también es débil. Y si no le conoces, es muy difícil seguirle. Es muy difícil seguirle. Uno puede estar conectado a la iglesia local, uno puede venir a la iglesia local o no puede venir a la iglesia local, pero el mundo, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, la vida cotidiana va a determinar lo mucho que creemos, va a determinar lo mucho que le conocemos, va a determinar la confianza que tenemos, porque van a haber situaciones. Van a haber un sinnúmero de situaciones: pelea con el esposo, la enfermedad que viene, la pobreza que no avisa, las deudas que de pronto se levantan. Hay un montón de situaciones, tentaciones que tocan a la puerta, tentaciones que tratan de romper tu matrimonio. Habrá un sinnúmero de situaciones que vendrán a nuestras vidas y que amenazarán y que probarán, más que todo, probarán tanto cuanto lo conocemos y cómo podemos nosotros persistir y remontar las situaciones diversas que van a emerger en medio de este mundo que es adverso a Dios. Y aquí las personas que están entregadas a sus sentimientos, aquí las personas que están entregadas a sus propios razonamientos, aquí las personas que les cuesta tener una disciplina personal, una vida ordenada, un día a día, o ordenar sus caminos en pos de una meta, un objetivo, aquí las personas finalmente saldrán a flote y se notará finalmente en medio de las diferentes situaciones. Y peor, si la persona es orgullosa, olvídate. El orgullo es la peor receta para la vida cristiana. El orgullo te apaga y el orgullo finalmente te mata. Tenlo por seguro, el orgullo te mata, porque esta es la primera receta para desconectarte de Dios. Cuando decides cosas en medio del orgullo, te has desconectado ya de Dios. Y es difícil que te puedas conectar a menos que seas quebrantado o a menos que tú mismo puedas reconocer: Señor, aquí estoy, este es mi corazón y necesito proseguir la ruta que tú has trazado para mi vida. ¿Sabe, hermano mío? Y a veces muchas personas se quedan aquí en la cruz. Muchas iglesias han exaltado este tiempo de conocer a Jesús, pero no han trazado un proceso en el cual la gente pueda seguir avanzando en este camino que el Señor tiene. Las ambiciones más cercanas es que la familia al menos conozca a Jesús y que al menos juntos ya nos vamos al cielo. Y si algo le pasa a él o algo le pasa a ella, implica a nosotros, pero a veces nos olvidamos muchas veces de las situaciones que nos están rodeando. Con tristeza veíamos en esta semana, lo decíamos ayer, con tristeza veíamos a una chica parada sobre una cornisa, una niña de 17 años que no ha probado nada de la vida y que dice que su vida no significa nada o no vale nada. Es la frase que ha quedado marcada en la vida de estas personas que estaban filmando, que estaban cercanas a ellos, o las personas que trataron de persuadirle que no salte. Muchos decían que era una cristiana porque tenía un faldón. Hasta yo dije, sí, es pentecostal, dije, porque su falda volaba, y luego sabíamos que ni siquiera tenía ni un acercamiento al Dios que nosotros conocemos. Era una persona que creía en Krishna y adoraba a Krishna y estaba en esta secta de los Hare Krishna, y en medio de su gira misionera, porque había ido a Colombia, había ido a Ecuador, ahora estaba en Perú y volvía hacia Venezuela, tomó esta determinación. Se surgieron muchas corrientes, que se había peleado con su enamorado, que habían pasado algunas cosas, pero simple y llanamente ella no le encontraba sentido a su vida. Es triste, pero millones de personas viven así. Millones de personas tienen enfocadas sus vidas en tantas situaciones que los distraen de la verdadera ruta a la que Dios los ha trazado, el proceso sobre el cual Dios quiere trabajar en sus vidas. Por eso es que creemos que nuestra visión tiene que permanecer en medio de este tiempo. Al menos hasta el 2019 esta visión no se va a ampliar o no va a cambiar. Queremos transformar vidas para este tiempo y aún también para la eternidad, para el encuentro con nuestro Dios.
Una de las mejores señales se va a ver cómo nuestras vidas son transformadas en este momento, en este contexto, en nuestros matrimonios, en nuestros padres, en nuestras decisiones, en nuestros proyectos. Va a poder medirse esto. Cuando esto no sucede en nuestras vidas y no podemos entrar a este proceso que va llevándonos en un camino ascendente y no descendente, podemos ver que la visión no está funcionando en algunas personas. Pero esta es una verdad que vimos también la semana pasada. Pablo decía que yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y este crecimiento definitivamente tiene que estar en el corazón de nosotros, porque Dios es el que va produciendo tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Y si estamos desconectados y si no entendemos exactamente lo que Dios quiere para mi vida, y si exactamente no entendemos lo que Dios me está guiando a hacer, yo no voy a poder unirme a ningún tipo de proceso. Si lo que gira para mi vida son mis propios intereses, es mi propia seguridad, si solo lo que está valiendo para mi vida es mi salud, si solo lo que vale es mi familia y mis hijos, y que todo me vaya bien en el trabajo, olvídate, hermano mío. Esto no se trata de uno mismo, esto se trata de Dios, y de Yapa nos ha incluido en todo esto porque ha decidido salvarnos, pero se trata de su reino. Y cuando uno entiende este proceso en el cual Dios va a producir el crecimiento y en el cual nos da el privilegio de unirnos a este proceso, definitivamente otra será la historia y otro será el paradero final. Pero cuando no lo entendemos, cuando estamos teniendo una mirada muy corta o estamos teniendo una proyección a corto plazo nada más, definitivamente muchos de nosotros nos vamos a desilusionar. Gracias a Dios por los siervos, gracias a Dios por las siervas, gracias a Dios por los que ya están en el proceso. El otro día me encontraba con un hermano en medio del pasadizo y me decía, ya estoy yendo a un discipulado. Yo digo, amén, digo en mi corazón. Y ya también voy a entrar a una casa de paz. Amén, digo yo, estás en la segundo paradero, estás en la segunda etapa del proceso. Y luego me cruzaba con otra persona que ni son ni ton, ni con la justa bien, ni con la justas a veces se integra. Y yo decía, ¿y qué de ti? Decía en mi corazón. ¿Hace cuánto tiempo entre nosotros? ¿Hace cuánto tiempo conoces al Señor y no has podido entrar a este proceso? No has podido ver lo que Dios quiere hacer en tu vida y te la estás perdiendo y lo estás cambiando, como Saúl cambió su herencia por un plato de lentejas, y lo estás cambiando. Y me da mucha tristeza. Primero me da tristeza como pastor y luego me da tristeza como una persona enfocada a metas. Y yo digo, uy, te la estás perdiendo y te la estás perdiendo por tonterías. Y esta es una gran verdad que hay en medio de un público en el cual puede ser diverso y puede ser amplio y que tiene diferentes formas y tamaños de fe. Y que la verdad, cada uno de nosotros en algún momento determinado dará cuenta a Dios de sí mismo. Recuerde, por tanto, nuestra visión, porque nuestra visión es transformar vidas. Las vidas deben ser transformadas. De lo que antes éramos, este es un proceso, esto es una metamorfosis, la cual nos va a llevar a ser a la imagen de Jesucristo. Por eso es que queremos enfocarnos en esta primera parte. Nosotros aquí le llamamos conexión. Aquí le llamamos me conecto, aquí le llamamos me involucro y aquí le llamamos me extiendo. Cada una de estas figuras que hablan de un proceso desde la semilla hasta que empieza a germinar las primeras plantas, hasta que luego da un fruto grande con frutas abundante. Esto significa un ser humano, esto significa un hijo de Dios, una hija de Dios que ha comprendido claramente el proceso y que está dispuesto a hacer algunas cosas para poder ver cómo Dios va a hacer algunas cosas en su vida. Y la verdad es esto: yo no puedo decir cosas contrarias en cuanto a esto. Cuando Dios viene a nuestras vidas, Dios va supliendo, Dios va sanando, Dios va encargándose de nuestras situaciones. Pasamos por circunstancias adversas, las pasamos. No me diga que yo no las paso, yo las paso y las paso bastante. Y como pastor a veces estoy expuesto a pasarlas doblemente. Pero sabe, todas las pasamos y de todas estas nos saca Dios. Y de toda situación que a veces estamos nosotros enfocándonos y queremos lograr, a veces están siendo probado nuestro corazón, está siendo probado nuestras posesiones, está siendo probado nuestro cuerpo, está siendo probado muchas cosas, pero usted no puede negar que Dios finalmente, una vez que se encarga de nuestras vidas, una vez que nosotros le entregamos a Dios nuestros caminos, Dios lo torna para bien. Y Dios hace con nosotros. Me acordaba de Obed-Edom. El rey David, estaban llevando el arca, se mueren estas personas y el rey David le da miedo ya
llevar el arca hacia su casa porque caen personas fulminadas y dice que el arca se la lleven a otro lado. Este arca del pacto se lo llevan a la casa de Obed-edom, y cuando el arca del pacto está reposando en la casa de Obed-edom, algo extraño empieza a suceder con las cosas de Obed-edom. Sus ovejas empiezan a parir, sus animales están sanos, su propiedad empieza a crecer, todas las cosas que tiene a su alrededor empiezan a cambiar. Y David despierta luego mirando esto y dice que ¿cómo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y dice, tráiganse ahora el arca para acá, porque ahora es incentivado, porque ve que cuando la presencia de Dios reposa en la vida de un cristiano, reposa en la vida de un hijo de Dios, Dios va a actuar, Dios va a obrar, Dios va a traer, Dios va a sanar, Dios va a hacer. Pero la tendencia bendita del hombre es a ver, lo pruebo, hasta dónde yo puedo, hasta dónde yo lo estiro, hasta dónde yo lo logro, y si no resulta esto, mejor busco a Dios. No lo decimos, ni siquiera se nos pasa por la cabeza, pero es nuestra forma de actuar natural. Y a veces nos la perdemos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos la perdemos porque a veces falta paciencia, porque a veces falta fe, o porque a veces falta comunión, o falta también conocimiento. Pero de que Dios hará cosas en medio de nuestras vidas, las hace y las hará siempre, porque Él nunca abandona a su pueblo. Yo quiero invitarle, por tanto, a conocer lo que nosotros queremos hacer, y queremos que usted pueda unirse a todo este proceso. Por eso es que aquí nosotros le llamamos Me Conecto. ¿De qué consta esto? Esto consta de los domingos en la mañana. Los días domingos queremos celebrar juntos al Señor. Es un tiempo en el que la comunidad se reúne, es un tiempo en que le cantamos al Señor, es un tiempo en que le dejamos nuestra adoración a los músicos, a los cantantes, y le decimos, a ver, guíame al Señor. Y aquí, desde aquí, de repente tenemos que hablar y orar siempre por los que nos guían en alabanza, nos guían en entendimiento, para que no lo hagan solamente con su arte, sino también lo hagan en el Espíritu, y podamos estar conectados a la presencia del Señor de forma constante. Es el tiempo en el cual también nosotros escuchamos lo que Dios dice. Es un tiempo en el cual nosotros aprendemos de lo que Dios nos dice, abrimos nuestro entendimiento, entendemos lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, tratamos de ser dóciles en nuestro corazón y amoldarnos a lo que Dios nos enseña. No es un tiempo de manipulación, es un tiempo en el cual usted descubre lo que Dios le dice y usted luego lo piensa, lo interioriza, se apodera de ella o lo rechaza, pero es un tiempo de escuchar a Dios. Y la tercera parte en este día domingo tiene que ver con la manera en cómo nosotros le reconocemos a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de todo lo que Dios me ha traído, de todo lo que Dios me ha progresado, de todo lo que Dios me ha abierto oportunidades. Yo vengo y le reconozco porque le honro a Dios a través de lo que Él me ha dado. Hacer lo contrario es negarle a Dios y negarle su autoría de las cosas que tenemos. Es un tiempo de amor, es un tiempo de conexión con nuestro Creador. No es un tiempo en el cual nosotros estamos con los hermanos. Con la justa nos vemos, unos salen, otros entran. Y la verdad es que ahí no se puede crear a veces mucho compañerismo. El próximo domingo vamos a hablar un poco de eso, pero hoy quiero hablar que usted primero tiene que conectarse y conectarse con lo que Dios quiere hacer en este lugar. Por eso es que hay 3 principios que Jesús nos habla de la conexión. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 27. Desde el 23 vamos a leerlo para saber bien todo esto. La palabra del Señor dice así en Juan 12, capítulo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué Jesús está hablando estas palabras? ¿Por qué dice Jesús en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Estas palabras van a confundir a sus discípulos y van a confundir a algunas personas que están muy cercanas a Él. Si usted retrocede hasta el versículo 20, va a entender un poco las razones. Versículo 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Era una fiesta en la que Jesús también estaba en Jerusalén. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús entendió que estos griegos, los cuales Él en su misión personal, guiada por el Padre, no había venido a tocar,
Esto se iba a activar mucho más adelante con el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, pero él entiende esta señal. Él entiende que estos griegos que vienen a preguntar por él es una señal que se apertura ahora a lo que se ha de hacer. Es un momento, es una señal, como una pequeña visión que Dios le da, mostrándole lo que ha de ser cuando las naciones de la tierra, cuando las criaturas de diferentes confines de la tierra finalmente lo reconozcan como el Salvador, lo reconozcan como el Señor. Él entiende esto como una pequeña señal de que se aproxima ahora su momento, y él por eso habla en cuanto a estas palabras. Cuando uno descubre la voluntad de Dios, cuando uno se conecta a la voluntad de Dios, no significa que uno es inmune al temor. Uno puede tomarlo así a lo macho, que no le va a suceder nada. Eso sería mentira. Cuando uno tiene que tomar una decisión, cuando Dios le está mostrando un nuevo paso, cuando Dios le está mostrando partir a un nuevo lugar, cuando Dios le está mostrando darle un ministerio, uno no lo toma así de la noche a la mañana y dice, caramba, a ver lo que venga. Eso es mentira. Nosotros somos criaturas que tenemos también cierta desconfianza, tenemos ciertas dudas, tenemos ciertos temores. Y si no tuviéramos temor, no sobreviviríamos. El temor es una parte muy importante en el hombre que nos ayuda a sobrevivir en medio de los diferentes embates de la vida. Por eso, si usted se fija en el versículo 17, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y él mismo responde, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El Dios encarnado también tenía algún choque emocional. Como hombre también sentía estas dudas, como hombre también sentía este temor, y se estaba enfrentando a una situación que él sabía como Dios, que lo iban a moler, lo iban a golpear, lo iban a mesar, lo iban a humillar, y iban a hacer de él cosas muy cruentas con su cuerpo. Y él sabía, y él dice, ahora mi alma está turbada, estoy turbado, estoy asustado, estoy temblando, pero ¿qué voy a decir? Padre, sácame de aquí. Padre, por favor, envía algo, sácame de esto. Él va a volver a repetir estas mismas palabras a sus discípulos cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a este hombre que venía con los que lo iban a tomar, lo iban a apresar, y le dice a Pedro, ¿acaso yo no puedo pedir legiones a mi padre y mi padre en este momento dármelo? Sí, dice. Él podía hacer estas cosas, pero para eso había llegado, para lo que había estado escrito en cuanto a él. Y él va a enfrentar estas situaciones a pesar de que sí, hay dudas, hay temor en su corazón en cuanto a lo que va a pasar con su vida, pero sabía claramente lo que iba a hacer con su Padre Celestial y lo que su Padre Celestial le había mandado a hacer, porque simple y llanamente estaba conectado a la voluntad de su Padre. No había una desconexión entre lo que él sabía de Dios y lo que Dios le había mandado a hacer. No había una desconexión, no había un doble juego, no había otra agenda particular. Él estaba haciendo lo que su padre le había llevado a hacer, y a esto había venido. Si no, fíjese usted en el capítulo 17, ahí mismo en Juan. Vamos a ampliar un poco más la enseñanza. Fíjese en el versículo 1 del capítulo 17. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjese lo que dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, note usted la conexión, les he dado y ellos las recibieron. Note la conexión de ellos también con Jesús. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Note usted que era un simple proceso, era una sola dirección. No estaban corriendo cada uno en lo que mejor le parecía hacer. Cada uno no tenía su propio reino. El hijo no estaba haciendo lo que mejor quería hacer. El padre no estaba diciendo, a ver, haz lo que tú puedas, pero la cuestión es que de todo esto tiene que resultar la salvación. Nada. Ellos estaban siguiendo un proceso, ellos estaban siguiendo una dirección, ellos estaban siguiendo un mismo propósito, unas mismas metas, y ahora se lo estaban haciendo y se lo estaban traspasando y se lo estaban dando
a los discípulos. Cuando usted va a los discípulos, van a seguir con el mismo propósito, con las mismas metas y van a seguir avanzando en la misma dirección. Y los que hemos tomado este encargo debemos seguir hacia la misma ruta, aunque por ahí han surgido muchas cosas que finalmente han ido desviando lo que es la iglesia en otros lugares. La iglesia se ha convertido en un espectáculo, la iglesia se ha convertido en un lugar de cosas para adquirir, para sanar, para hacer tantas situaciones, pero hay momentos en que la iglesia también se ha deformado. Pero de estos versículos del capítulo 12 hay tres principios que se sacan en cuanto a la conexión. Si usted se va a cuenta, en el versículo 23, usted va a ver el primer principio. Capítulo 12, versículo 23, dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El primer principio que nosotros extraemos de aquí es este: antes de la honra viene la aparente deshonra. Antes de la honra viene una aparente deshonra. Y yo quiero añadir aquí o resaltar aquí la palabra aparente. Antes de que Dios nos use, antes de que Dios nos extienda, antes de que Dios nos lleve a un hombre de esplendor, a una mujer de esplendor, pareciera que está siendo avergonzado. Pareciera que las cosas se han cerrado para ti. Pareciera que las cosas no están sucediendo para ti. Pareciera que las cosas no tienen mucho sentido en lo que haces. Antes de la honra viene una aparente deshonra. Y Jesús aquí estaba diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero usted vio glorificación en ese momento. Lo que vino a continuación fue vergüenza. Lo que vino a continuación fue humillación. Lo que vino a continuación fueron cosas que a Jesús finalmente lo llevaron a pronunciar palabras delante de su Padre allí en la cruz. Lo que vino a continuación fueron cosas que avergonzaron e hicieron huir a sus discípulos. Una aparente deshonra. Isaías habla de esta aparente deshonra, de cómo el pueblo en profecía decía desde mucho más antes que nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Y esto era un tropiezo por eso a los judíos, porque el Mesías que ellos esperaban, si usted lee todo este capítulo se va a dar cuenta de cómo esperaban a este Mesías. El Mesías que ellos esperaban les iba a traer una edad de oro, les iba a traer prosperidad, les iba a traer paz. Pero este Mesías que estaba colgado y que iba a ser levantado en un madero, no cabía en su cabeza, porque la palabra en Deuteronomio dice que era un maldito todo aquel que iba a ser colgado en el árbol y tenía que ser sacado y tenía que ser bajado porque era un maldecido de Dios. ¿Cómo este Mesías iba a ser levantado? Y lo dicen los versículos acá cuando él habla acerca de lo que iba a suceder con él. Mire lo que dice el versículo 33. Desde el versículo 32 dice: y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando de cómo lo iban a colgar, está hablando de la crucifixión. Y decía esto dando a entender la muerte que iba a morir. La gente le respondió: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Era un tropiezo para ellos. Esto no cuadra con lo que estamos esperando. Esto no cuadra con lo que nosotros estamos mirando. Por eso este principio se saca de aquí, que antes de la honra viene una aparente deshonra. Y es aparente. Y aunque mucha gente pueda opinar cosas distintas, Dios prosigue su plan en medio de los que Él ha elegido, en medio de los que Él ha llamado, en medio de los que Él finalmente ha encaminado. Dios prosigue con su plan. Y pareciera que viniese una aparente deshonra, y pareciera que el cielo se cerrase, y pareciera que la bendición dejaran de fluir, y pareciera que las cosas no estuviesen saliendo, y pareciera que fuésemos humillados. Pero esto es un principio de conexión con Dios. Si te vas a conectar con Dios y vas a ir a los principios de Dios, tienes que entender que antes de que Dios te honre, habrá una aparente deshonra. Segundo principio: antes de que tú te multipliques, primero tienes que renunciar. Esto dice el versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva, y note esta palabra, mucho fruto. Note usted esta palabra. El inicio de una vida fructífera, el inicio de una vida hacia el esplendor e influencia, definitivamente empieza cuando uno aprende a negarse a sí mismo.
Estas eran palabras de Jesús, eran requisitos de si usted le quería seguir. Aquellos que querían seguir a Jesús era: niégate, toma tu cruz, sígueme. Y este era uno de los requisitos para seguir a Jesús como un discípulo. Y esto es otro de los principios cuando uno se conecta con Dios, se conecta con Jesús y quiere ir en pos de Él. Este principio de conexión nos habla, por tanto, que antes de que usted pueda multiplicarse, primero tiene que renunciar a sí mismo. Y esto es lo que habla Jesús. Él se compara aquí como un grano de trigo. Si yo me quedo vivo en la tierra, me quedaré vivo solo, dice. No habrá más. Pero si yo muero, a todos voy a traer hacia mí mismo. Hoy somos millones y millones de personas que hemos germinado gracias a que el trigo murió. Gracias a que su cuerpo fue echado, gracias a que su cuerpo fue sepultado, hoy somos millones y millones de personas. Y antes de que usted pueda multiplicarse, antes de que usted pueda extenderse, primero tenemos que morir. Antes de que usted pueda ver las cosas que Dios trae, antes de que usted tenga ese rico tallarín con pollo, con atún o como le guste comer en su mesa, ese trigo primero ha tenido que podrirse en tierra y luego germinar para dar producción a mucho más y que pueda llegar a su mesa. Esta es la verdad. Este es un principio de conexión. Y este principio de conexión tiene que ver con que aprendemos a negarnos a nosotros mismos. El alcance de nuestra influencia nunca se va a poder medir hasta que realmente podamos morir. Si usted realmente quiere ver el alcance de su influencia, no está en cuánto usted conoce de la Biblia, ni cuán exégeta es, ni cuántas cosas usted sabe de Dios, sino hasta el momento en que usted empiece a morir, en el momento en que usted se empiece a negar, en el momento en que usted empiece a hacer las cosas que Dios finalmente quiere hacer a través de su vida, allí usted podrá ver lo que Dios va a hacer a través de usted. Algunos quieren impactar su entorno y esta es una gran realidad, pero no están muy dispuestos a generar otro tipo de comportamiento en medio de sus amigos. Parecen uno más, tú no notas diferencia. Quieren ganar a sus amigos, pero son como si fuesen ellos mismos otros amigos más del barrio. Algunos desean que sus familiares conozcan a Jesús, pero anda a verlos si tienen fe. Cuando atraviesan problemas son los primeros que se caen, pero quieren que muchos conozcan a Jesús. Algunos quieren que su familia conozca a Cristo, pero duda, pero son tan infieles, pero son a veces tan faltos de persistencia, que la fe en Cristo definitivamente no es algo que brille en medio de su existencia. Al contrario, más bien es un tropiezo para su propia familia. No han aprendido a negarse. No han aprendido a morir a sí mismos. No han aprendido a dejar algunos hábitos, a cambiar algunas cosas y a corregir algunas tendencias en pos de cosas mayores. Algunos desean ver que sus hogares estén en armonía y buen trato. Y yo conozco personas así, pero no están muy dispuestos a dejar ciertas costumbres que antes tenían como incrédulo. Él quiere comportarse como soltero, pero quiere que su familia esté en armonía. Quiere que su familia adore al Señor. Quiere que su familia caminen todos juntos amando a Dios, pero quiere comportarse como soltero. Y ella quiere seguir saliendo como antes salía. Y se le exige al otro: sácame pues que estoy aburrida en la casa. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Tenemos una nueva vida, le dice él. Y dice: no, pues es que así me asfixio. Y él a veces quiere seguir su vida de soltero y definitivamente esto no va a caminar. Hay muchas cosas que definitivamente no van a caminar, no van a producirse, no van a tener un alcance hasta que usted y yo entendamos esta gran verdad. Este segundo principio tiene que ver con la renuncia. Este segundo principio tiene que ver con la muerte a nuestros propios derechos. Recuerde, por tanto, el alcance de nuestra influencia nunca se va a poder medir hasta que usted realmente pueda morir. ¿Y por qué le digo morir? Porque el hombre, el ser humano, normalmente está buscando siempre sus propios beneficios. Una de las primeras señales usted la va a ver a través del egoísmo. Y otro, en la búsqueda de su propia seguridad. Esta propia seguridad le permite solo enfocarse en las cosas que le suceden a él o a ella y no puede fijarse en su entorno. Hay personas que están cayendo acá, hay personas que están pasando acá, hay personas que están pasando acá y no pueden fijarse en más. Un maestro que teníamos nosotros, un argentino, cuando Argentina empezó a pasar unas crisis, él contó un testimonio que hubo allá en su iglesia
Y este maestro nos decía en cuanto a cuán egoístas podemos ser y no darnos cuenta. Y él decía, una reunión de oración, llegó un hermano muy compungido, estaba lleno de muchos problemas, lleno de mucha intranquilidad. Y él le dijo al pastor que estaba dirigiendo la oración en ese momento, le dijo: pastor, quisiera que oren en esta noche, porque la próxima semana va a haber un despido y van a despedir a 12 personas dentro de mi trabajo. Y el pastor dijo: ¿cómo? Sí, así que pastor, quisiera por favor que ore porque va a haber estos despidos y yo quisiera de verdad conservar mi trabajo, mi familia, dijo, las cosas que tengo que atender. Y su pastor se puso a orar y toda la iglesia se oró y se unió a él. Pasaron 2 semanas y él visitó nuevamente el culto de oración y dio testimonio de la gloria de Dios. Y dijo: pastor, de verdad, gracias, quisiera agradecer por la oración que se ha hecho en este lugar, y porque sí, de verdad, hubo los despidos, pero no me despidieron a mí. Y su pastor se quedó pensando, el que estaba enseñándonos este curso, y los 11 restantes, bueno, al que estaba dando testimonio, ¿qué le importaba que había sido de ellos? La cuestión es que a mí no me despidieron. ¿Se da cuenta a veces cómo podemos ser de egoístas y no darnos cuenta? A veces estamos pensando tanto en nosotros mismos que no nos damos cuenta de lo que puede repercutir en los demás. ¿Y qué de los 11? ¿No tienen hijos? ¿No tienen que pagar la luz? ¿No tienen que pagar el agua? ¿No tienen que comprar leche? ¿No tienen que ir al mercado? Bueno, sí, pero se trata de mí. A mí no me despidieron. Bueno, mientras no me despidan a mí, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? A veces no nos damos cuenta y no percibimos cuán egoísta podemos ser. Y esta es una de las verdades dentro de un hijo de Dios. Tiene que primero aprender a renunciar, porque Dios tiene cuidado. Dios tarde o temprano ha de atender y de tocar nuestras vidas siempre para su beneficio. Y el tercer y último principio de conexión tiene que ver en el versículo 26. Dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nota esta palabra muy hermosa: honrará. Es un tiempo en el cual Dios finalmente nos va a levantar, Dios nos va a reconocer, Dios va a darnos esplendor, Dios nos va a reconocer en la gloria. Y el Señor Jesús habla de esto, ¿no? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Él habla de estos siervos y siervas que finalmente pusieron su vida por Él, pero también arranca este tercer principio. Este tercer principio dice: antes de la grandeza siempre está el sacrificio o el servicio. Antes de que venga la grandeza a nuestras vidas, siempre está el servicio. Usted no puede ser grande si primero no sirve. Yo hablaba con un joven hace un tiempo atrás. Quiere grandeza, quiere encargos del Señor, quiere ir a diferentes lugares donde Dios lo pueda usar, pero no está muy dispuesto a hacer cosas en su pequeño entorno. Yo le digo: no vas a llegar, te lo prometo, no vas a llegar, porque este es un principio. Si yo quiero grandezas, lo primero que tengo que entender es aprender a servir. Si quiero llegar a tener esplendor, si quiero llegar a tener reconocimiento, lo primero que tengo que aprender es a servir. No hay otra. Hay gente que quiere impactar su entorno, hay gente que quiere llegar pero desde la gerencia. Hay gente que quiere hacer cosas pero desde el liderazgo, ordenando. No esforzándose mucho, sin remangar mucho las mangas porque se puede ensuciar. O sin tocar mucho el zapato porque también se puede llenar de polvo. No va a suceder, porque este es un principio de conexión. Si realmente vas a ser grande, lo primero que tiene que suceder en tu vida es que tienes que servir. Y este servicio se va a tener que notar, porque este es un principio que Dios nos enseña. Si usted se fija en el principio y de cómo lo vivía Jesús, se va a dar cuenta en toda su vida. Es más, hay un versículo que dice que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No vino para ser servido, sino más bien, es al contrario, y para dar su vida por muchos. Es un principio. No hay cosas al revés, no hay atajos. No hay gerencia, no hay atajos donde uno de pronto sube y ahí está, listo, a ver, tú haces esto y tú lo otro, porque yo soy aquí el que mando. Antes de poder llegar a poder
a escalar a posiciones más altas, antes de que nuestro Padre Celestial pueda reconocernos, antes de que las cosas puedan darse en nuestras manos, nosotros primero tenemos que aprender a servir. Y esta es una gran realidad. A veces, en medio de las situaciones, cuando yo veo a mis niños, por ejemplo, el otro día hablábamos con mi esposa de cómo los niños de este tiempo están siendo criados, de cómo perciben a sus padres. Hablaba Peter Drucker de los niños en la China, de cómo veían a sus padres, y yo lo veo a veces, en cómo a veces en su corazón pecador se les escapa a los niños, terminan viendo a su mamá como si fuera su empleada. A ver, pásame esto, quiero esto, dame esto. Y yo si hubiera hecho eso a mi abuela, mi cara se hubiera volteado 30 veces y hubiera luego vuelto así. ¿Qué me iba a imaginar decirle eso a mi mamá o decirle eso a mi abuela? Y yo estar tirado en el mueble así, pásame un... ¿Qué? O sea, eso no sucedería, no sucedería. Pero en estos tiempos muchas veces estamos enfatizando bastante los derechos de la persona. Los homosexuales exigen sus derechos, los niños exigen sus derechos, los adolescentes exigen sus derechos, la mujer exige sus derechos, la mujer que la han violado, la mujer que salió embarazada, quiere abortar, quiere hacer lo que quiera con su vientre, exigen sus derechos. Muchas personas exigen sus derechos, pero pocas están poniéndole énfasis a sus deberes. ¿Cuál es tu deber? Cuando converso con mi hijo le digo, tu derecho es que yo te dé comida, que yo te dé alimento, que pueda darte las comodidades, pero tu deber es hacer algunas cosas más aquí en la casa. Y la tenemos clara. Así como yo tengo derechos, así como yo tengo que cubrir también tus derechos, tú tienes que cubrir también ciertos deberes en la casa. Tú no eres rey, aquí nadie es príncipe, y tú tienes que, tanto como yo me esfuerzo por ti, tú te tienes que esforzar también por el hogar. Él lo sabe bien. Gracias a Dios que es una persona que puede entender claramente esto. Pero a veces, cuando crecemos así, cuando no entendemos claramente que esto es un intercambio, que esto definitivamente tiene que ser recíproco, pensamos que tenemos gente que nos sirva. Y pensamos que hay gente que tiene que hacer. A mí me da un poco de pena cuando yo puedo salir de pronto de la oficina y los papeles están abajo de la mesa y ver a algunos gerentes bien sentados ahí en las bancas. Y yo agarro mi escoba a propósito y mi recogedor, porque no me da vergüenza agarrar una escoba y un recogedor y lo barro. Hermano, un ratito levanta tu pie, le digo. ¿No? Porque a veces hay muchos gerentes, pero estos gerentes a veces quieren ser grandes y no van a llegar a ningún tipo de grandeza si primero no aprenden a servir. Y esa es una gran verdad que tenemos que manejar en medio de nuestra existencia como hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo estaba conectado a su Padre y manejaba estos tres principios muy claros de lo que es el principio de conexión. Y usted y yo lo entendemos claramente. Antes de que puedan llegar estas cosas, uno primero tiene que morir, uno primero tiene que negarse y luego ver cómo Dios va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Amén. Conexión. Usted se involucra, usted se conecta, usted se involucra y usted finalmente se extiende. La próxima semana vamos a seguir con la segunda figura o el segundo gráfico que tenemos allí en la Biblia. Así que primero vamos a orar un momento y vamos a terminar en este tiempo.